Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». El Evangelio de San Juan, que hoy proclamamos en este domingo, nos recuerda ese título que Juan Bautista le dio a Jesús, el Cordero de Dios. Fue Juan, el evangelista, el que escuchó por primera vez de los labios de Juan ese título atribuido a Jesús. Y fue quizás eso lo que lo cautivó a Juan y hizo que lo comenzara a seguir, hasta que Jesús se da vuelta y le pregunta a él y a su compañero Andrés: ¿qué buscan? Queremos saber dónde vivís, le contesta. Este título tan hermoso del Cordero que quita el pecado es un título muy querido del Antiguo Testamento. Hay en realidad un Cordero auténtico, una imagen del Cordero auténtica y una imagen del Cordero que es metafórica. El Cordero de donde nace el título de Jesús es el Cordero Pascual. Ese Cordero que Dios ordenó comer a su pueblo para liberarlo de la esclavitud del pecado y sacarlo a la libertad de los hijos de Dios. Ese Cordero que comen en Egipto la noche de la Pascua, cuya sangre sirve para marcar las puertas del pueblo judío y liberarlo del exterminio. Un Cordero que quita la esclavitud a un pueblo pequeño, a un pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Pero hay un Cordero metafórico, sobre todo en el libro del profeta Isaías, que nos profetiza la imagen de Jesús. Este pasaje que hoy proclamamos en la primera lectura del libro de Isaías es eso lo que hace. Es presentarnos la figura del Cordero metafóricamente, proféticamente, en la persona de Jesús. Y es notable lo que dice Isaías: «Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra». El primer Cordero, el verdadero Cordero, el de la Pascua, de la noche de Egipto, era un Cordero destinado a liberar a un pueblo. Pero Isaías, usando la imagen del Cordero, cree que es demasiado poco eso. Y entonces proféticamente le atribuye al Cordero que quita el pecado el destino de ser luz de las naciones y salvación hasta los confines de la tierra. O sea, la imagen de Jesús. Jesús ha materializado la imagen del Cordero mudo que marcha al matadero, como dice Isaías. Esas imágenes hermosas del siervo de Yahvé, que nos muestran un Jesús que camina hacia la cruz consciente, absolutamente consciente de su misión salvífica y que quiere entregar su vida en rescate por todos. Él carga, en definitiva, los pecados de toda la humanidad y sobre él descansa la responsabilidad de que la salvación de Dios llegue a cada uno de nosotros. Ese perdón, ese quitar el pecado y ese llegar con la salvación hasta los confines de la tierra, lo logra Jesús como Cordero de Dios, obediente hasta la muerte, en el misterio de la Pascua. Es Él, en definitiva, en el que en el misterio de la Pascua, entregando su vida, muriendo y resucitando por nosotros, nos hace encontrar ese modo de regresar a la casa del Padre que estaba cerrado por el pecado original. Ese perdón es universal. Ese perdón es para siempre. Cristo nos ha conseguido el perdón de los pecados y ya está. No hay regreso de eso.
nuestros pecados han sido liberados por la muerte y la resurrección de Jesús. Queda ahora para nosotros el hecho de que a través de nuestra conciencia podamos descubrir, podamos mirar con realidad ese pecado en nuestro corazón y pedir perdón. Ese perdón que está condicionado por la condición de evitar en el futuro las mismas realidades. Pero solo tenemos que pedirlo al perdón. El perdón ya está otorgado, ya lo consiguió Jesús para nosotros. Ese gesto de morir en la cruz y de resucitar nos dio la posibilidad de encontrarnos con la libertad de poder pedirle a Dios todas las veces que sea necesario el perdón que nuestros pecados merecen. Muchas veces algunas corrientes psicológicas nos acusan a los católicos de haber formado conciencias torturadas. Eso que llaman el complejo de culpa. Y es posible que sea cierto, que alguna espiritualidad haya machacado demasiado en la tortuosidad del pecado y uno esté constantemente revolviéndose y pensando lo que significa el infierno y la realidad del pecado y la atadura que significa el pecado. Pero Cristo vino a liberarnos. Y lo que nos hace falta es una conciencia sana. Una conciencia sana es una conciencia que mira su propia realidad y descubre el bien y el mal. Una cosa que ya no es fácil de descubrir. Una conciencia sana todavía tiene capacidad, porque es dócil el Espíritu Santo, de descubrir lo que está bien y lo que está mal. Hoy está todo más o menos bien y más o menos mal. Esto de la tiranía del relativismo de la que el Papa habla constantemente. Solo el Espíritu Santo dice pecado en nuestra conciencia. Solamente la luz de Dios, solamente el amor de Dios en el interior de nuestro corazón dice en nosotros pecado. Esa es la docilidad a la acción del Espíritu en nosotros que nos permite descubrir lo que está bien y lo que está mal. Y una vez que lo hemos descubierto y hemos hecho el propósito de rectificar nuestra conducta, lo único que tenemos que hacer es acudir a pedir el perdón. Ese perdón que ya está conseguido por ese Cordero que quitó el pecado del mundo. Cuando somos capaces de recuperar, si es que no la tenemos, o de conservar esa acción del Espíritu Santo en nosotros que nos permite tener una conciencia sana, nos hacemos luces. Nos hacemos luces porque nosotros disfrutamos con una conciencia no torturada, sino una conciencia sana, disfrutamos de lo que significa la paz y la alegría. Cada uno de nosotros, supongo, ha experimentado alguna vez lo que significa la alegría de celebrar el sacramento de la reconciliación. La paz, la alegría que significa volver a tener esa posibilidad de encontrarnos cara a cara con Dios y de saber que estamos en paz con Él. Esa luz es la que está destinada a todas las naciones. El Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nuntiandi, decía: ante cualquier cristiano, una persona debería preguntarse ¿por qué vive así? ¿De dónde saca fuerzas? ¿Quién lo inspira? Y esas son las preguntas que nosotros podemos responder con nuestra vida cuando somos capaces de encontrar en el Cordero que quita el pecado del mundo la alegría y la paz. Porque esos son los bienes más buscados por la humanidad. Son los más ausentes del hombre posmoderno. Y son esos bienes los que nos tendrían que distinguir a todos. La alegría y la paz de sabernos perdonados. Y de que nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras omisiones se disuelven en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y entonces nos hacemos, nosotros, después de Cristo, como lo fueron los apóstoles, luz de las naciones. Porque hay una lucecita que me dice que alguien puede vivir distinto y puede conseguir esos bienes que yo ambiciono y que no puedo encontrar por otros caminos. El bien de la paz y el bien de la alegría. Hay que acudir al Cordero que quita el pecado del mundo, seguirlo, como lo siguió el apóstol Juan, preguntarle dónde vive
y pasarnos desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente con Él. Hacer esa experiencia profunda del amor de Dios que nos permite recurrir a Él con absoluta confianza de que ese perdón para nosotros ya fue conseguido y que lo único que resta es la rectitud de nuestro corazón que se anima a acercarse a Dios para decirle perdón y recuperar esos bienes invaluables que son la alegría y la paz. Pidámosle al Señor en este domingo, en esta Eucaristía que celebramos el domingo, que nos ayude a conservar una conciencia sana, una conciencia que sepa distinguir con claridad, dócil al Espíritu Santo, el bien del mal.